Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Hechos 2:17 y 18. Dice la Biblia: y sucederá en los últimos días. ¿Cuándo es los últimos días? Los últimos días ya son ahora, amado hermano. Es decir, en este tiempo, dice Dios, ojo por favor, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mira, Kevin, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, mire, derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Una de las cosas importantes que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos de tener muy claro, amado hermano, es el comprender que Dios declara en su palabra que Él viene por un pueblo puro y sin manchas. Es decir, Él viene por un pueblo, amado hermano, que se ha dejado perfeccionar, que se ha dejado limpiar, que se ha dejado transformar para la gloria del Señor. Y dentro de este proceso, hermano, no está de más poder ver el mundo actual y poder notar cómo se ha degradado en gran forma toda la vida que hoy por hoy el mundo nos presenta. Vemos noticias a diario sobre asesinatos. Vemos, hermano, realmente cómo el cumplimiento de la palabra está llegando a su punto terminal en estos días, en estos tiempos. Y nosotros como hijos de Dios debemos de entender que para poder ser aceptos e ir de regreso a la casa del Padre, debemos de tener de una manera consistente y diaria procesos de limpieza en nuestro ser. Cuando alguien, amado hermano, atraviesa un proceso de limpieza, un proceso de perfeccionamiento y adquiere un nivel diferente en Dios, debe de resguardar y de guardar esos niveles a los cuales Dios, por misericordia y por gracia, nos está permitiendo llegar. Eso de alguna manera nos lleva a nosotros a comprender, Manuelito, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en este proceso, amado hermano, no solamente de ir adquiriendo ese perfeccionamiento, esa limpieza, que muchas veces es difícil, amado hermano, hallar áreas todavía en el corazón y tener que rendirlas delante de Dios, provoca dolor muchas veces en la vida de cada uno de nosotros. Los procesos de perfección, en la mayor de sus partes, van a provocar dolor y van a provocar un desasosiego, pues porque se están formando patrones de vida y se están reformando algunos otros que deben de ir siendo perfeccionados. Entonces, como tal, amado hermano, nosotros los que hoy estamos en esta casa entendemos que Cristo Jesús ha venido a pagar un precio de sangre para que cada uno de nosotros pueda tener vida, declara la Biblia, y vida en abundancia. Y como parte del proceso, amado hermano, es poder entender y definir
en nuestra vida espiritual la necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros de cuidar tan grande regalo que es la salvación. Nosotros como hijos de Dios, amado hermano, hoy por hoy debemos de ser muy inteligentes y debemos de saber qué, cuándo, dónde, con quién nosotros nos relacionamos. Ya que dependiendo muchas veces los lugares y las interacciones que tengamos, vamos a ser de alguna manera bendecidos. Es decir, la asociación, eso lo hemos aprendido a lo largo del tiempo, que dependiendo de la asociación que mantengamos o que tengamos, así es el nivel de frutos, ya sea al espíritu o a la carne que nosotros podamos adquirir. Hechos declara que en los últimos tiempos el Señor derramará de su espíritu, pero declara que es sobre siervos y siervas. Y el siervo y la sierva han aprendido a rendir en plenitud su vida delante de Dios. Entonces, tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios tenemos receptores en nosotros mismos. Es decir, el receptor habilitado permite la comunicación o la interacción entre un emisor y un receptor. Entonces, dependiendo, amado hermano, del nivel de relación y de comunión que tengamos con Dios, podemos llegar a ser receptores positivos o receptores negativos de lo que a nuestro alrededor se encuentra. Y el mundo, desafortunadamente hoy, donde nosotros nos movilizamos, amado hermano, de manera diaria, es un mundo que hoy por hoy está corrompido de una manera que definitivamente no se había visto durante mucho tiempo. La depravación, el poco valor por la vida. Usted sabe, aparece gente descuartizada de manera diaria. Se oye acerca de violación a niños, se oye de tantas cosas, amado hermano, que debiese de poner nuestras luces en color rojo, porque declara la Biblia que aunque nosotros estamos en este mundo terreno pasajero, no somos de este mundo terreno pasajero. Entonces, en el atravesar de esta vida, debemos de resguardar con extremo celo la dádiva de la salvación que Dios ha otorgado a través de la muerte de nuestro amado Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, dependiendo de nuestro nivel de vida espiritual, podemos llegar a constituirnos receptores de bendición o receptores de, no quisiera llamar maldición, pero de no bendición. Es decir, Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14, dice la Biblia en la versión Las Américas, que el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Es decir, sobre Saúl ya había venido una visitación, que es la del espíritu del Señor. Pero como consecuencia de desórdenes en su vida, dice la Biblia que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor, que esa es otra de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la palabra, amado hermano, que antes de entrar en procesos de liberación y de oración, hermanas de intercesión, hermanas de ministración, siervos de Dios, discipuladores que trabajan en esta casa interactuando con diferentes personas, antes de orar, antes de liberar a alguien que tenga alguna acechanza espiritual, primero tenemos que tener un pleno entendimiento de qué es lo que está sucediendo en el contexto completo. Por eso es que cuando alguien llama nada más, mira hermana Victoria, vení a orar a mi casa,
porque algo está pasando, se están moviendo cosas. Por ejemplo, tenemos que investigar la totalidad de la situación, porque muchas veces los espíritus malos visitan hogares, visitan generaciones con permiso de parte de Dios, como consecuencia de procesos que deben de ser llevados a cabo para que Dios perfeccione nuestra vida espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Hay un permiso de parte de Dios para que espíritus malos puedan visitar la vida de siervos con un propósito en Dios. Para eso hay que tener un entendimiento muy claro de qué es lo que está sucediendo en el entorno. Es decir, cuando aparece un espíritu malo, no necesariamente es por alguna situación, amado hermano, que venga a ser el producto, por ejemplo, de situaciones que esté llevando a cabo él de una manera desordenada. Algunas veces sí, algunas veces no. Entonces, para echar fuera un espíritu, mire, un espíritu malo que Dios haya enviado, hay que tener discernimiento en lo que estamos haciendo. Entonces, para poder entender acerca de esto de las contaminaciones, amado hermano, que es un tema extenso, muy extenso, primero quiero definir algunas diferencias que es importante que como pueblo de Dios, en un mundo que está colapsando espiritualmente y que como consecuencia del colapso espiritual está colapsando moralmente, y que como consecuencia de estar colapsando moralmente nos está llevando a niveles de detrimento donde ya se confrontan y hay peleas, hay interacción física. Debemos de entender que estamos en un mundo terreno, pero que todo lo que sucede y acontece a nuestro alrededor, hermano, es consecuencia de algo espiritual que se está moviendo a nuestro alrededor. Tú tienes que entender que cuando vienen situaciones difíciles sobre tu vida, que posiblemente sean parte de un proceso de perfección de parte de Dios, tú tienes que entender que el Señor lo que quiere es perfeccionarte, es limpiarte, sacarte de esa condición en la que estás. Pero para que eso se lleve a cabo, debemos primeramente de estar muy claros en los niveles de batalla en los que nos podemos llegar a estar inmersos. Cuando hablamos nosotros, amado hermano, de que el Espíritu de Dios visitará, vemos en el caso de Saúl como ya había venido una visitación de parte de Dios, pero como consecuencia de su desobediencia, como consecuencia del desorden en su vida, Dios había quitado ese espíritu de visitación de parte de él y había colocado Dios mismo un espíritu malo con un propósito: traer tormentos sobre él. Entonces, quiero dejar bien marcadas tres diferencias que es importante entenderlas, amado hermano, para poder llevar el tema. Una de las cosas que es importante entender primeramente es qué son los demonios, qué son los espíritus de ángeles caídos y a qué se refiere la Biblia cuando habla también de espíritus inmundos. Demonio es una creación que al rebelarse contra Dios fueron enjuiciados y fueron descorporeizados, es decir, les fue quitado un cuerpo físico por algún tipo de juicio que Dios trajo sobre ellos. Y que ahora los demonios, para poder materializarse, se meten en cuerpos y traen tormento mediante ataduras o mediante tratos. Pie de imprenta, Mateo capítulo 8 versículo 31, y dice: y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces tenemos que entender que los demonios fueron ya creaciones previas que fueron enjuiciadas y que como consecuencia del juicio que les fue dado, les fue quitado su espíritu físico. Y esos son los espíritus de demonios que hoy por hoy buscan
cuerpos físicos, que algunas veces son cuerpos de personas, otras veces son cuerpos de animales, pero que al haber sido quitado un cuerpo físico, ellos buscan la manera de poder interactuar con este mundo terreno físico en el cual tú y yo subsistimos. Y los demonios le rogaban, Mateo 8:31, diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara. Note por favor, ¿qué es un ángel caído? Un ángel caído es un ser gobernado por Luzbel, que al ser arrastrado y contaminado en la preexistencia, fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Hoy por hoy están encarcelados en prisiones de oscuridad. De hecho, amado hermano, cuando nosotros estudiamos el contexto de la palabra, podemos entender que los accesos a estas cárceles están ubicadas en los polos, en los extremos de la tierra. Por eso es que ahora la contaminación no es atmosférica. La contaminación ambiental es una forma a través de la cual el enemigo, para el cumplimiento de la palabra, porque evidentemente también está sujeto a la autoridad de Dios, van a ser derretidos los polos y las puertas de estas cárceles de oscuridad donde se encuentran estos ángeles caídos van a ser abiertas. Pero no es ahí donde quiero llegar. Algunos fueron encarcelados. Eso lo encontramos en el libro de Judas capítulo 1 versículo 6. Mire, y ahora se disfrazan para materializarse, pero los ángeles caídos no tienen la capacidad de tomar cuerpo en posesión. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, un demonio puede poseer a una persona, un espíritu caído no, un ángel caído, perdón, no. ¿Por qué? Porque algunos de estos ya están ubicados en cárceles y otros todavía están en el proceso, amado hermano, en el camino de ser enjuiciados. Judas capítulo 1 versículo 6 dice, pie de imprenta: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Entonces, en orden de ideas, un demonio tiene la capacidad de poseer a un ser humano. Un ángel caído no. El ángel caído ya fue previamente enjuiciado y colocado en cárcel. Otros continúan en su camino de rebelión y hoy de alguna manera se disfrazan para poder materializarse y poder presentarse delante de nosotros también. Ahora, espíritu inmundo. Note por favor, demonio, ángel caído y espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Los espíritus inmundos son espíritus que se rebelaron, que se contaminaron y que de alguna manera se quedaron en las atmósferas, en los vientos, y que de alguna manera, al ser enjuiciados, buscan cuerpos para meterse. Ahora, estos espíritus inmundos son el espíritu de creaciones previas que ya existieron en este mundo terreno. Pie de imprenta, Marcos capítulo 3 versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, es decir, el espíritu inmundo también tiene la capacidad de poder tomar posesión de un cuerpo. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, mire qué autoridad la de Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Ok, dejando muy claro y bien definida esas tres cuestiones, tenemos que
comprender que espíritu en el original griego significa, esto lo hemos visto varias veces, pero necesito dejarlo bien sentado, significa corriente de la palabra es neuma. Esta la hemos estudiado varias veces, neuma con P anterior, neuma. Significa corriente de aire, significa respiración o soplo. El neuma fue lo que insufló Dios en Adán cuando lo formó, y dice la Biblia que colocó de su soplo. Ese es el neuma de Dios que colocó en Adán. Es el neuma que no tenía el varón que había sido creado en Génesis 2. Significa un espíritu humano, significa el alma racional, significa disposición, significa ángel, significa demonio, significa aliento. Ahora, la palabra inmundo, y es aquí donde necesito avanzar, la palabra inmundo es la palabra G169 en la concordancia Strong. Y esa palabra inmundo significa o se lee en el original griego akatsartos. A-K-A-D-S-A-R-T-O-S, akatsartos. Ahora, ese neuma akatsartos o ese espíritu akatsartos, ese espíritu inmundo, esa palabra akatsartos significa impuro, cuando se refiere específicamente a la lujuria, significa demoníaco y significa sucio. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de los espíritus inmundos, y hacia ahí quisiera dirigirme hoy, pero necesitaba separar previamente las otras separaciones de creación. Cuando hablamos, y siempre que los espíritus inmundos, siempre que los neuma akatsartos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Ok, entonces hemos entendido que un espíritu inmundo es un neuma akatsartos. Ahora, la situación es, y es ahí donde tenemos que tratar de hermanar. Yo bendigo a Dios, amado hermano. Hoy en la mañana, no sé qué palabra, o tal vez me ayuda, por favor. ¿Quién, a través de qué vaso Dios dio una profecía hoy en la mañana acerca de la importancia de la santificación y de la limpieza? ¿Quién fue? Helen. Ven para acá, mija, por favor. ¿Cómo decía esa profecía, por favor? Porque eso encaja con esto perfectamente. Mire, yo le bendigo a Dios, porque mire, una de las cosas cuando yo vengo aquí, Señor, y peor si lo que les voy a enseñar es mío, y peor si no es eso lo que tú quieres. ¿Sabe las dudas de los ministros, va? Señor, confírmame, Señor, de que no les estoy llevando un tema solo por salir del paso. Y cuando escucho esta palabra, a mí me deja sorprendido. ¿Qué decía el Señor? Que Él iba a mostrarnos nuestro pecado. Él iba a mostrarnos nuestro pecado. Que Él estaba mostrando nuestro pecado, nuestros defectos, nuestros errores, y que Él iba a mostrarnos, pero que Él quería que nos limpiáramos con su palabra. Gracias, hija. Y es ahí donde encaja esta parte, porque ¿cuántos tipos de espíritus akatsartos o de espíritus inmundos existen hoy en este mundo terreno, en este plano físico? Y encontramos, amado hermano, espíritus inmundos en muchos lugares ubicados. Por ejemplo, ¿qué tipos de espíritus inmundos y dónde pueden encontrarse? Porque nosotros, siendo fieles a la palabra que el Espíritu Santo nos envía, de buscar santidad y buscar limpieza, debemos de ser, mira, amado hermanos, debemos de ser muy cuidadosos de qué hacemos, cuándo lo hacemos y en dónde lo estamos haciendo. Ahorita le voy a explicar. ¿Qué tipos de espíritus inmundos existen o dónde se ubican estos espíritus inmundos?
Hechos capítulo 10, versículo 14, le voy a identificar por lo menos unos 7, 8 lugares de los cuales tenemos que tener cuidado nosotros como hijos de Dios. No es el tema central, pero sí es una base. Mas Pedro dijo, Hechos 10, 14, versión siempre las Américas, mira María José. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Entonces, uno de los lugares donde los espíritus inmundos pueden verse ubicados para contaminar al pueblo de Dios puede ser en los alimentos. Por favor, tomen nota de esto. De hecho, yo recuerdo que algunas de las instrucciones de Dios, yo bendigo mucho la atención de las hermanas de esta casa, hijas de Dios, hijas también de esta casa. Pero usted sabe que uno de los ataques frontales, y los ministros tienen que tener cuidado mucho, es quién le lleva los alimentos. Porque en los alimentos pueden haber trabajos hechos. Entonces, la comida es un punto de contacto con espíritus inmundos. Antes, por eso, mire hermano, yo le recomiendo, varón de Dios, que come en su casa. Procure tener mucho cuidado, mire, y no estoy hablando de los alimentos únicamente dedicado a los muertos. Para la época de la famosa, el Día de Todos los Muertos o el Día de Todos los Santos, algo así se llama, ¿verdad? Toda esa comida que ha sido presentada a los muertos pueden tener puntos de contaminación, pero no solamente eso. En la comida hay trabajos de brujería. En los alimentos hay trabajos hechos, amado hermano, que pueden traer repercusión de contaminación sobre el pueblo de Dios. Entonces, antes de comerte la próxima vez una garnacha, identifica quién te la está dando y de dónde viene. No le estoy diciendo, hermano, usted tiene que andar viendo demonios en los bananos, en los... No. Fuera espíritu de banano, ¿verdad? No, hermano, no. Afuera espíritu de maguila gorila, hermano. De repente sale el hermano así todo. No, lo que le estoy diciendo es, como pueblo de Dios debemos de resguardar incluso los alimentos que tomamos, porque no sabemos nosotros, dice la Biblia, que en los alimentos hay espíritus inmundos. Entonces, una de las cosas que debes de resguardar, amado hermano, es que comes. ¿De dónde viene el alimento? Por eso yo le recomiendo que se coma la comidita que le prepara su esposita. Y si no tiene esposita, su mamita, o sea, su mamadita linda, ¿verdad? Tenga cuidado con los alimentos. Solo le estoy dando algunos ejemplos. Hay espíritus inmundos en asociaciones indebidas. Hechos capítulo 10, versículo 28. La próxima vez, antes de comerse un plato de garnachas, identifica quién está regalando el plato de garnachas. No va a ser que de repente, yo no sé qué pasa, hermano pastor, pero ya tengo 3 semanas soñando con la hermana Hermelinda linda. Hechos 10, 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Las asociaciones, con quién haces negocios, con quién te ayuntas. Mire, tenemos que ir un poquito más allá y entender, amado hermano, que las asociaciones que no convienen son asociaciones con personas que tienen una vida espiritual muy diferente a la de nosotros. Es decir, ¿qué de positivo te puede traer a ti, por ejemplo, tener una sociedad de negocios, como hablábamos hace unos días con unos hermanos,
con personas que nosotros sabemos que los fondos o los productos que vienen como consecuencia de ese negocio son malos habidos. Nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que tener cuidado. Mis hijos, ustedes que son jóvenes guapos y casaderos, ¿con quién se van a asociar? Es decir, ¿en quién van a poner sus ojos, señoritas, al momento de permitir que alguien venga a su vida? Porque en las personas o en las asociaciones, Hechos capítulo 10 versículo 28 declara que también se pueden esconder espíritus inmundos. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Espíritus inmundos en la forma de hablar, Hechos capítulo 11 versículo 8. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo o acatzartos ha entrado jamás en mi boca. Aquí está hablando, amado hermano, de alimentos, pero también puede hablar del alimento espiritual. ¿Qué hablamos o qué escuchamos de parte de otras personas? Por ejemplo, ayer veía yo en el Facebook, en una pasada, cómo hay personas que hoy hostigan física y sexualmente a las señoritas por las redes sociales. Usted sabe que la Biblia dice que Eva fue contaminada por lo que oyó, lo que la serpiente le decía. Porque en los labios de algunas personas hay espíritus inmundos ministradores. Las señoritas que reciben acoso o que reciben propuestas indecorosas por las redes sociales pueden estar siendo ministradas a través de la boca de alguien con espíritus de contaminación. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros tenemos que, eso decía la Biblia, hay que resguardar. Te voy a mostrar si es en la comida o es con tus amigos o es con lo que estás hablando, que hay espíritus inmundos operantes que tienen un propósito: contaminarte y provocar que pierdas esa salvación tan hermosa y tan bella que viene de parte de Dios. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. Isaías 6:5: pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque has visto mis ojos porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, hermano, en lo que oímos vienen los espíritus. Mire cómo está trabajando el enemigo de fino para procurar que tú y yo perdamos esa dádiva de la salvación. Está poniendo puntos de contaminación en todos los lugares, incluso donde nosotros no consideramos. ¿Qué comes? ¿Quién prepara tus alimentos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te interrelacionas? ¿Qué oyes y qué hablas? Porque en la transferencia de palabra hay espíritu. Isaías reconocía que él era un hombre de labios inmundos. Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios. Quiere decir que otro de los lugares donde los espíritus de contaminación se mueven es en las habitaciones. Por eso, tú, hermano o hermana que trabajas en las ventas, en las visitas, que te toca salir antes de dormir en el hotel, ora por el lugar donde, porque pues definitivamente el hermano es visitador médico o es vendedor en algún área, y definitivamente cuando sale al interior le toca dormir en un hotel, ¿verdad? Las habitaciones pueden ser puntos de contacto con espíritus inmundos. Por eso una de las cosas o uno de los consejos que
recuerdo haber dado hace mucho tiempo, tal vez hace unos 10 años. Algunos de ustedes tal vez lo escucharon, otros no. Es, hermano, procure que sus hijos no duerman en casa ajena. Procure que sus hijos, en la medida de lo posible, no visiten casa ajena. Y más allá, pues los patojos 13, 14, 15 años andan contentos. Sí, mamá, mira, vamos a hacer una pijamada en la casa de Juanito, ¿verdad? Usted no sabe, hermano, quiénes habitan en esa casa y quienes, peor aún del caso, han dormido en la cama que le han asignado a su hijo a dormir. Quiere decir que los espíritus de contaminación se ubican en lugares físicos. O sea, sí es real el hecho de que, por ejemplo, digan, mire, es que la casa que está allá en la esquina de la colonia, hermano, ahí espantan. Bueno, de hecho ya sabemos que bíblicamente los espantos y los fantasmas existen. Eso lo hemos estudiado. Entonces las habitaciones pueden ser guarida. Es más, Apocalipsis dice, se han convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, incluso, por eso le estoy dando parámetros que no es el tema central, pero de muchas cosas que tú y yo no tenemos que guardar, hermano, para poder caminar en el nivel de santidad, porque el enemigo, hermano, es fino y va a procurar ministrar de una manera negativa tu vida espiritual por cualquier medio. Mire, Levítico 5:2. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello, y se contamina, será culpable. Por eso, mire, una de las recomendaciones que nosotros realizamos, hermano, es procure visitar lo menos que pueda a las personas que ya fallecieron dentro de su entorno. Entiendo que hay sentimiento, entiendo que hay amor, pero la visitación a los cementerios es una exposición muy grande, hermano, porque hay mucho espíritu inmundo que entra en punto de contaminación cuando nosotros llegamos a estos lugares. Aquí la Biblia dice que el tocar cadáveres puede traer contaminación. Entonces, hermano, la famosa noche del 31 de octubre o el 1 de noviembre, que por cierto ya viene más adelante, yo entiendo que usted amó a su esposo, yo entiendo que usted amó a su amada madrecita, a su padrecito, tal vez a un hijo. Solo Dios Padre comprende el dolor de perder un hijo, porque Él entregó al único que tenía. Entonces, la visitación de lugares físicos como cementerios, que es el punto de convergencia de cadáveres. Si algún hermano trabaja en alguna morgue, hermano, perdóneme, tiene que estar descontaminándose a cada poco, porque uno no sabe el tipo de espíritu que puede venir como proceso de contaminación, de interactuar o de estar en un entorno viciado con cadáveres. Se murió papá, se murió mamá, se murió un hijo, la suegra, el suegro. Tenga su luto. Mi recomendación es que fíjese, pastor, que fui al cementerio a ver con mucho respeto, por favor, con mucho amor. Fui a ver a un familiar, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi hijo, no sé a quién. Y fíjese que desde que lo fui a visitar, mire, pastor, he pasado en unos días de depresión porque me empecé a acordar
No, no es porque se empezó a acordar, es porque en ese proceso vino contaminación a su corazón. Y ahora lo que hay inmerso en su alma es tristeza, es depresión. Pero no es porque se acordó de la familia, sino porque hay espíritus inmundos, sucios, que pueden llegar a contaminar. Mire, hermano, yo entiendo, pero la Biblia, hermano, declara que el espíritu ya está de regreso en el depositario de los espíritus, esperando el día del juicio. El alma, ¿qué dice la Biblia? El espíritu está en el depositario del Padre, esperando para después volver a traer una unidad de espíritu-alma. El alma esperando el día del juicio, y el cuerpo sí está ahí donde usted lo fue a dejar. Pero ahí ya no hay un ser integral, ahí ya no hay razón por la cual nosotros regresemos. Yo entiendo el sentimiento y el amor, pero uno de los puntos de contacto, amado hermano, es estar visitando personas que ya fallecieron, porque eso es querer mantener un vínculo de comunicación con alguien que ya no está en este plano terreno, y la Biblia dice que eso es prohibido de parte de Dios. Pues yo necesito decírselo. Ya si usted desea ir a visitar a quien en vida fuere 5 veces a la semana, ya, mire, con mucho amor le cuento esto. Hermano, esto no espero ni la introducción del tema. Si puede, quédese al segundo. Le garantizo que va a salir muy edificado. Yo me recuerdo que ay, Padre de las misericordias, ahorita ya voy llegando al medio siglo. Tal vez hace unos 25, 30 años, falleció una tía abuela que yo quise mucho. Ella siempre fue muy especial conmigo. Mi madre la conoce o la conoció, la famosa Teti, le decía yo, ¿verdad? Pues no le podía decir Hortensia. Como no le podía decir Hortensia, le decía Teti, de chiquito. Y hasta el día de hoy la Teti, ¿verdad? Porque así nos queda a todos. Regularmente un niñito es el que instala ese tipo de nombres, ¿verdad? Pero fíjese que ella un novio tuvo, con él se casó, con él vivió, evidentemente, pero un día partió, él falleció, hermano. Y para mí era tan complicado, escasos 16, 17 años, calculo yo que tendría, ver que todos los días, ella iba a almorzar al cementerio. Ahí donde estaba la cripta, la tumba. Ahí tiraba su mantelito. No sé cuánto amor tendría por él, hermano. La Biblia dice que ni todas las aguas pueden caer un verdadero amor. Y ahí llegaba todos los días a almorzar con él. Algunas veces nos decía con mi primo, véngase, acompáñenme. ¿Y a dónde? Es que vamos a ir a almorzar. No sabía dónde nos llevaban, ¿verdad? Y ahí se sentaba ahí en la grama, tiraba su mantel, ponía lo que llevaba de comida y se ponía a platicar con él. Dije yo, qué feo eso, pero bueno, ¿quién es uno para juzgar eso? De pronto la noticia que la famosa Teti estaba hospitalizada en el IX por una enfermedad o por algo que realmente era tratable. Era tratable. A ella se le reventó el apéndice, pero pues, un doctor sabe que eso es delicado, pero que igual le sacan a uno todos los órganos, los lavan con agua mineral o con un agua purificada y los vuelven a meter. La tasa de mortalidad no es muy grande, pero yo recuerdo que ya en su proceso final, hermano, es que mire, a mí hasta se me pone la piel de gallina. Yo estaba en su tiempo final ella y la fui a visitar. Ya para entonces yo tendría tal vez unos 21 años. Y la tenían en una de aquellas salas grandísimas donde colocan a todos los enfermos en el IX, ¿verdad? Que son
30 camas de este lado y 30 de este otro lado. Y cuando llegué, hermano, yo conocía de Dios tal vez escasamente 2 años, 3 años, sin mucho. Y cuando me acerco a la cama, hermano, y ella me levanta su mirada y se me queda viendo, yo supe que no era ella. No tenía los sentidos aguzados en el discernimiento, porque los sentidos aguzados en el discernimiento vienen como consecuencia de la práctica. Y cuando me levanta así la cara y se me queda viendo, hermano, a mí se me pone la piel de gallina. Y tan linda pues, porque mi hijo me veniste a ver, pero yo sí decía así. Se dejó morir de tristeza. En las noches ella decía, porque ella le llamaba a quien en vida hubiera sido su esposo, el Ruku. Ruku le decía, es que el Ruku viene en las noches a visitarme y dice que ya me queda poco para irme con él. Entonces ahora, 35 años después, yo entiendo que en los cadáveres hay espíritus inmundos y que como consecuencia de esa visitación sistemática y paulatina, ella fue contaminada, endemoniada, y la administración de ese demonio trajo depresión a su vida al grado de dejarse morir en el hospital. Por eso, hermano, si nosotros hemos visto partir a un ser querido, hermano, como le digo, nadie más que la persona que ve partir a un ser amado entiende el dolor que eso pueda conllevar, más aún así cuando es un esposo o es un hijo. Mire, en el caso de un hijo todavía es mucho más traumático, porque un padre, mire, un hijo está diseñado para ver morir a un padre por edad. Se sobreentiende que yo voy a llegar antes, que el día y la hora nadie lo conoce, pero en la naturaleza de Dios, en la naturaleza, el padre debiese de morir antes que el hijo, por cuestión de edad, por cuestión de tiempo. Por eso es que el dolor de la muerte de un hijo es tan indescriptible, porque los hijos tenemos el diseño de poder ver en la permisión de Dios la muerte de un padre. Es natural que un hijo entierre a un padre. Va antes, se supone que el hijo va después, pero que un hijo se vaya antes que un padre, en ese diseño no encaja. Por eso es que la muerte de un hijo es tan traumático para un padre o para una madre, no digamos más, porque se espera que un hijo entierre a su padre, pero en un plano normal no se espera que un padre entierre a un hijo. Entonces es importante entender, hermano, dónde nos movemos y con quién nos relacionamos, porque podemos ver que si nosotros deseamos resguardar nuestra integridad, el problema es que muchas veces frecuentamos lugares, frecuentamos personas, comemos alimentos. Mire, es más, los espíritus inmundos, amado hermano, pueden estar incluso adheridos. Es más, una de las características de los espíritus acatzartos es que se adhieren. Por eso es que pueden estar en el plano físico adherido o pegado, incluso en la ropa. Levítico capítulo 11 versículo 25. Mire, hermano, quiero dar una recomendación, porque no soy quien para decirle esto es lo que usted tiene que hacer. Sin embargo, bajo el contexto de la palabra, lo correcto es, si tú ves partir a un ser querido, llévale, preséntale
ten tu luto y salte ya de esa relación, porque te puede traer contaminación enfermiza. 6 meses, un tiempo prudente de luto. 9 meses, un tiempo prudente de luto. Pero si ya el familiar partió hace más de 1 o 2 años y lo seguimos llorando, quiere decir que hubo un punto de contaminación en algún momento, del cual debemos de ser libres. Levítico 11:25 dice: y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará inmundo. Quiere decir que en la ropa incluso hay espíritus de contaminación. En una economía como la que hoy vivimos, algunas personas, para poder adquirir ropa, visitan Pakistán, ¿verdad? Compramos ropa de paca, para ser más objetivos, lo cual yo no voy a juzgar porque no tengo tal autoridad. Lo que sí puedo recomendar, que si en algún día usted se va a meter a la hiperpaca y compra su par de camisas y su pantalón, y qué bonita hasta esta calzoneta me conseguí, miren, marca Speedo, estas valen 500 y aquí y 9, porque consigue cosas nuevas. Ore por la ropa, incluso por la que compra en los supermercados. Le estoy diciendo, hermano, cuídese y resguárdese, porque el enemigo va a procurar contaminarlo para sacarlo del camino. Cuide que come, cuide con quién hace negocios, con quién se asocia, en el entendido de la asociación de negocios. Aunque jóvenes, cuidado con quién se van a asociar en una relación sentimental, porque mire, hay espíritus de contaminación en las habitaciones. Hay espíritus de contaminación para los que visitan los cementerios. Mi recomendación es: ¿ya lo enterró? Déjelo ahí. Quien en vida fuera, pero lo que está en el cementerio ya está muerto, es un cuerpo. Su espíritu está con el Padre, porque dice la Biblia que el espíritu regresa al Padre, quien lo dio, y el alma espera ser juzgada. Entonces ya deje de estar yendo a visitar el cementerio. Mi consejo: no vaya a ser que en una de tantas, en alguna mal pasada por ahí, pum, se le prenda algo y lo contamine. Los animales, Deuteronomio 14:7. Pero estos no comeréis de entre los que rumian y entre los que tienen la pezuña dividida en 2: el camello, el conejo, el damán, pues aunque rumian no tienen pezuña dividida, para vosotros serán inmundos. Los animales pueden ser punto de contacto de posesión demoníaca. ¿Quién te regaló el perrito? ¿Quién te regaló el gatito? Es que este gatito me lo regaló mi novio, que lo mataron, pastor. ¿Y cómo se llama el gatito? El gatito se llama Miguelito, como quien me lo regaló. Lo único raro es que el gatito en las noches, pastor, se queda viendo hacia una esquina, mire. ¿Verdad que da risa? Pero eso es lo que el diablo usa para contaminar a sus hijos. El problema es que todas estas contaminaciones son transferibles generacionalmente de padres a hijos. Pero eso se lo enseño en el próximo servicio, si Dios nos lo permite, por cuestión de tiempo. La pregunta es: ¿dónde has caminado? ¿Han habido cambios en tu entorno que han sido muy marcados? Mire, pastor, yo tengo 5 noches seguidas de estar soñando a tal hermana, pero lo raro es que la hermana está casada.
¿Dónde te contaminaste? Cuando sucedan cosas que no es frecuente en tu vida, examina. No te estoy diciendo te endemoniaron, no es eso lo que le estoy diciendo, por favor. Lo que le estoy diciendo, hermano, tiene que tener cuidado, porque el enemigo va a procurar contaminarlo para que usted pierda esa dádiva de salvación que vino a través del Señor Jesús. Por eso es que como hijos de Dios debemos de resguardarnos con quién hablamos, con quién nos asociamos. Hermano, tú que eres visitador y vendedor, cuida dónde duermes. Padres de familia, si su chiquillo le pide permiso para ir a la pijamada a dormir casa ajena, no lo deje ir. Usted no sabe si en la cama, sin ninguna mala intención. No le estoy hablando de intenciones malas por parte de aquellas personas que le están invitando, pero uno no sabe quién durmió en esas camas, hermano. Ahí fue el muchachito de 19 años a la pijamada del fin de año, y a las 3-4 semanas el patojo anda. Pero pastor, ¿qué pasó? Yo no sé qué le pasó al muchacho. ¿Dónde? No, si yo me fui a dormir en la casa de Espiriquitiberto. Pero ahí te enseñaron algo. No, ¿dónde dormiste? Ahí en un colchón tiraron, fueron a prestarlo ahí a una casa ajena y llevaron un colchón y desde entonces amanezco con sabor a cerveza sin haber tomado, y ya con abstemio durante 15 años. Por ejemplo, ¿alguna vez alguien de aquí sin fumar o sin beber se ha levantado con ese sabor en la boca? Sin beber, no bebió. Y, no, pastor, yo dejé de tomar hace 15 años. Ok, yo dejé de fumar hace 15 años, sí. Y un día de repente se despierta y dice: sabor a cerveza en la boca. ¿Por qué? Yo no he tomado porque tengo sabor a cerveza en la boca. Si no he tomado, tengo años de no hacerlo. Ok, empieza a examinar dónde has andado últimamente. Sí, pues fui a dormir a la casa del tío Chonito, y el tío Chonito sí le gusta el cuto. ¿Y te ofreció el tío Chonito? No. El tío Chonito es el mejor de los tíos. Pero ese día el tío Chonito no estaba. Entonces la abuelita me dijo: quédate a dormir en la casa, en la cama del tío Chonito. Y desde entonces, hermano, empiezo a soñar cosas que no sé ni por qué. Estoy nervioso. Tenemos que resguardar y cuidar nuestro caminar. Incluso esas contaminaciones, los padres las podemos adquirir y transferirlas en generación a través del ADN espiritual. Caso muy claro: el rey David. He aquí, yo nací en iniquidad, Salmo 51:5, y con esto cierro. Y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que y esto se lo enseño en el próximo servicio. Quiere decir que a través de la genética de la madre de David fueron contaminados Salomón, Absalón y Amnón, nietos de ella, porque generacionalmente le trasladó eso a su hijo David, y David le trasladó el problema sexual a sus hijos. Pero ¿dónde se originó la contaminación? En la abuela. Sé que a veces hay cosas con las que nuestros hijos van a batallar, que tal vez ni siquiera nosotros de padre tenemos conciencia, porque no somos nosotros los transmisores, sino que eso fue engendrado en las generaciones anteriores. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presentó
Tiempos de refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.